Buenas noches. Hace menos de 48 horas estábamos en la euforia, todos los bolivianos, del proceso electoral. Elecciones municipales, 1 de diciembre de 1991. Pero si tenemos una visión objetiva en los datos, que ya nos han dado un panorama inicial importante que nos permite dibujar ese nuevo mapa político boliviano, necesitamos también el alimento de las opiniones de quienes han sido protagonistas, ya no en cada una de las ciudades y poblaciones del país, sino como jefes de las organizaciones políticas que han estado en lid en estas elecciones. Ese ha sido el objeto de este programa especial en una modalidad distinta a la habitual en De Cerca. Ustedes dirán, han habido 6 partidos en lid y solamente 4 jefes políticos invitados. La razón es que entre la cuarta fuerza política y la quinta y sexta hay más de 12 y quizás 13 puntos de diferencia. Y la otra razón, pero la fundamental es la mencionada, tiene que ver con el tiempo y con las posibilidades de que el programa tenga un ritmo y una dinámica. Los amigos televidentes probablemente estarían esperando sangre, entre comillas, es decir, un debate muy duro y muy cerrado entre los jefes de los partidos políticos aquí. Pero ustedes saben que la modalidad en De Cerca, más que el show televisivo, salvo alguna excepción que no estaba programada, es la de esclarecimiento y la de establecer posibilidades de una mejor comprensión de cómo ven los políticos la realidad nacional. Por ello, en este programa tendremos no a los 4 jefes políticos juntos, sino a cada uno por separado durante un tiempo aproximado de 20 minutos cada uno de ellos. Antes de comenzar este programa hemos hecho un sorteo para que no haya preferencia para ninguno en función del tiempo o en función de la aparición, y en ese sorteo ha resultado que estaremos primero con don Carlos Palenque Avilés, jefe nacional de Condepa. Luego estará don Max Fernández Rojas, jefe nacional de Unidad Cívica Solidaridad. En tercer lugar estará el licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada, jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario, y finalmente cerrará el programa el jefe nacional en ejercicio del MIR Nueva Mayoría, Óscar Eid Franco. En este caso hemos invitado a un representante del Acuerdo Patriótico en ausencia del general Banzer, que no se encuentra en La Paz. La invitación ha sido para don Óscar Eid, que en la jerarquía del Acuerdo Patriótico ocupa el lugar número 2. Y sin más preámbulos, comenzamos este programa y comenzamos esta conversación agradeciendo, como lo haré con todos los jefes políticos, el que hayan aceptado venir al programa De Cerca, agradeciendo a don Carlos Palenque el haberlo hecho, y planteándole como primera pregunta una opinión inicial. ¿Qué significa para usted y qué significa para su partido el resultado del 1 de diciembre? Bueno, estas últimas elecciones han sido altamente significativas para Condepa. Ustedes bien saben lo crueles que son con nosotros los analistas políticos que están en los diferentes partidos políticos. En principio decían que esta es una fuerza sentimental, que lo siguen al compadre porque pobrecito de él. Después decían que se trata de una fuerza prebendal, que el compadre les regala lentes en su tribuna libre. Y en fin, una serie de análisis de lo más desafinados. Ha demostrado conciencia de patria en estas últimas elecciones que es una fuerza política, es una institución política. Y sin duda alguna, luego de un profundo análisis, conciencia de patria no ha lanzado como candidatos en estas últimas elecciones a los símbolos partidarios. Nosotros, como una institución política de las características de Condepa, tiene símbolos partidarios, un fuerte liderazgo. Así ha surgido Condepa, el pueblo ha elegido, el pueblo ha dado un mandato, y como emergencia de ese mandato hay símbolos partidarios. Ninguno de los símbolos partidarios han sido candidatos. ¿Quiénes son los símbolos partidarios a su juicio? Remedios Loza, Mónica Palenque y yo mismo como jefe nacional. Ninguno de ellos ha participado en las elecciones. Había que probar si realmente éramos una institución política, si habíamos podido conformar una institución política con ideología propia, con posición tomada, y quisimos ver si realmente la población, la ciudadanía, advertía en Condepa una institución seria, responsable y patriótica. De tal suerte que elegimos un candidato
aquí en La Paz y otro candidato en el Alto. Y los resultados son para nosotros altamente positivos, porque sin duda alguna, y a partir de ahora, la ciudadanía tiene un instrumento en conciencia de patria que ha demostrado seriedad, responsabilidad, madurez, y en el poco tiempo de vida que tiene, que además ha sido intenso en la actividad política, no ha permitido la condenatoria a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha estado muy interesado en la aplicación de la revolución moral. Condepa, creo que a partir de estas elecciones, ha mostrado al pueblo de Bolivia su mejor buena voluntad para poder construir una patria mejor definitivamente. Es evidente, y en este caso y durante toda esta noche estaré en el papel de abogado del diablo, no solamente con usted, sino con los otros jefes políticos, en el análisis específico de lo que ha ocurrido en La Paz y el Alto. Para el recuerdo, en 1989, Condepa, a nivel capital de departamento, obtiene en La Paz el 32.7%. Vamos a diferenciarnos en votos, en porcentaje, porque posiblemente ustedes toman los datos sin blancos y nulos. En todos los casos voy a hablar en el porcentaje en relación a blancos y nulos incluidos. 32.7 en 1989, elecciones nacionales. 37.3 cuando usted fue el candidato a la alcaldía en 1989. Y ahora en La Paz estamos hablando de entre un 26 y un 27%. Es decir, ha habido una caída de casi 10 puntos en la preferencia en la ciudad de La Paz. En el caso del Alto, la situación es aún más dramática. En 1989, lamentablemente no tengo los datos de las elecciones nacionales para el Alto, en La Paz, en el Alto, perdón, en las elecciones municipales obtiene el 57% de los votos y ahora está en el orden del 35%, es decir, un 20% de caída. Hay una caída significativa. Finalmente, a nivel de provincias, la votación de Condepa está colocando a ese partido en tercer lugar detrás del Acuerdo Patriótico y de UCS, cuando en 1989 ganaron en 15 de las 19 provincias del departamento. Todo eso tiene su justificación, pues, Carlos. Primero, que nosotros no íbamos a participar de las elecciones, definitivamente. No podíamos hacerlo porque no tenemos medios, tampoco tenemos recursos para participar de la forma como lo ha hecho UCS o el MNR y finalmente el acuerdo MIR-ADN. Es imposible que podamos terciar en elecciones con semejante desigualdad de condiciones. Es virtualmente imposible. Finalmente, porque la población misma, la ciudadanía, comunicadores sociales, profesionales, industriales, nos han pedido que asistamos a las elecciones porque esto habría sido mucho más delicado para la salud de la democracia. Asistimos a la contienda electoral. No tuvimos tiempo incluso de nombrar candidatos en varios lugares del país y tenemos votación ahí. Si vamos a las cifras, Carlos, en las provincias de La Paz, en 1989 se inscribieron 945.216 ciudadanos. En 1991 bajaron a 591.308. En Bolivia, en todo el país. Correcto. Y en La Paz, de 356.961 del 89 a 142.467 en 19. Hay una caída estrepitosa. Hay razones también. Hay poderosas razones. Primero, que en las provincias el gobierno MIR-ADN ha atropellado la democracia. Condepa ha perdido varias alcaldías producto de una acción represiva, definitivamente. ¿Qué tipo de acción, por ejemplo? Por ejemplo, en Achacachi, hace unos 4 meses atrás, gente del Ministerio del Interior, gente de Cor de Paz han roto los candados de la alcaldía y la han tomado por la fuerza. No ha habido absolutamente ningún proceso contra el alcalde, nada. Simplemente lo han echado al alcalde, a los oficiales mayores y a los concejales de Condepa afuera. Esa es una bofetada al sistema democrático. Han hecho lo propio en Caranavi, han hecho lo propio en Peñas y en varios. Hay desconfianza.
Por eso un ausentismo terrible, pues la gente ya no quiere participar de pronto. ¿Asumiríamos que ese ausentismo es potencialmente votante de Condepa? Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Ahora, en cuanto a lo que ocurre en La Paz, en 1989 Condepa logró 81.000 votos en la ciudad. Sí, así es. Ahora ha logrado 85.500. Eso es una votación sólida, nada pendular, es una votación firme. Ahora, dentro de ese universo de votantes, sin duda alguna pueden haber pues algunos que han tenido que variar. Yo tengo, Carlos, 71.468 votos para Condepa en la ciudad de La Paz y 63.817 para el acuerdo, y estamos con una votación del 27% para Julio Mantilla. No tengo 80.000, sino 71.468. Yo tengo estas últimas cifras de nuestro centro de computación. Y son en el Alto 48.663 el año 1989 y el año 1991 49.748. El nivel de votos en el Alto ya oficial es 43.000 votos para Condepa. Esta es la votación oficial en el Alto, 43.000. Todavía falta. El último informe que tengo a las 8 de la noche con 20 minutos, cuando han concluido, es que faltan todavía algo así como 200 y más actas por hacer ese control. En todo caso, bien, son cifras de detalle. Más o menos eso. Pero existe un importante crecimiento en la votación, en esos términos. Yo creo que aquí tendremos que trabajar sobre datos más bien de porcentaje, porque como usted bien decía, hay una diferencia muy grande de votos, hay muchos menos votantes ahora que antes, y por lo tanto los votos en porcentaje son los que reflejan mejor, porque sobre un 100% tenemos que el 57% de la torta se la comió Condepa en el Alto, ahora se está comiendo solo el 35%. Mi pregunta tendría que ver, ¿no tiene una referencia para el votante esa caída, sobre todo en el Alto? Porque en La Paz la explicación podría ser que usted no ha sido candidato, pero en el Alto las administraciones de Condepa no han sido de lo mejor en lo que ha significado los 2 años, por lo menos incluso ustedes expulsaron al primer alcalde y han tenido problemas con el segundo, y eso me imagino que repercute en el votante. Sí, sin duda alguna, pero la segunda parte es mucho más seria todavía. Nosotros hemos descubierto que el señor Mario Aparicio tenía un estrecho relacionamiento con el acuerdo Mira-ADN. Lo hemos constatado además porque el señor Aparicio estuvo en el Palacio de Gobierno recibiendo instrucciones el día antes de una terrible manifestación en contra de Condepa. Por eso lo denunciamos. Quiere decir que el acuerdo está obrando mal, por la desesperación natural de una caída en su votación y en su preferencia electoral por el modelo que imponen en el país, es que están apelando a este tipo de hechos. A Mario Aparicio lo han convencido, lo han mareado y se lo han conquistado finalmente. Entonces eso provoca dudas entre la población, debilita a las instituciones políticas y los debilita a ellos mismos y puede hacer crecer a otras fuerzas nuevas. Entonces, tenemos que tener cuidado, la democracia es un vaso de cristal. No podemos tratarlo como hasta el momento lo estamos haciendo. Si desconocemos la voluntad popular, si asaltamos las alcaldías legalmente constituidas, si vamos a este tipo de hechos que son simples maniobras menudas, estamos yendo en contra de las normas elementales del sistema democrático. Ese es un problema de fondo. Uno de los temas que yo creo que ya con 3 elecciones en la espalda se pueden ir analizando en el caso de Condepa es el vinculado a la famosa pregunta de si llegará o no a ser un partido nacional en el sentido total. Primero, en 1989 en las elecciones nacionales Condepa obtiene el 4º lugar con el 11% de los votos. En 1989 municipales el 16.7%, un notable crecimiento, 5 puntos arriba, y se estima ahora, todavía es extraoficial, que puede estar bordeando el 17,5%, es decir, un ligero crecimiento también en relación a 1989. Otro dato importante, ustedes en Oruro han conseguido una muy interesante votación, pueden estar por encima del 10% incluso a nivel de departamento, y en Potosí lo propio, es decir, en el área occidental, fundamental y mayoritariamente quechua aymara, hay una influencia de Condepa que parece ser importante. Pero de allí para abajo, y el ministro de Informaciones hablaba de Condepa es una flor exótica en Santa Cruz, los porcentajes están en el límite del 2-3% en el mejor de los casos.
y su cuarto lugar no se ha modificado, sigue siendo la cuarta fuerza y no parece, está a 5 puntos de la siguiente más arriba, no parece que pueda dar ese salto final para el 93 a ser de Carlos Palenque presidente. ¿Cuál sería su opinión? Por eso hablamos de una democracia participativa, no de una democracia excluyente. El Estado Nacional necesariamente debe coadyuvar con la tarea de los partidos políticos. La democracia argentina lo hace, la democracia brasilera lo hace, la democracia europea lo está haciendo, y en el país también tenemos que entrar a ese perfeccionamiento del sistema. Tiene que haber un trabajo de cooperación y ayuda del Estado Nacional a las instituciones políticas de acuerdo a su preferencia electoral, porque no puede ser que la democracia se convierta en privilegio de los ricos. Aquí solamente podrán participar don Gonzalo Sánchez de Lozada, don Max Fernández y el acuerdo cogobernante, que tiene el instrumento del poder como para lograr votación. Y el resto de las fuerzas políticas. ¿Usted plantearía un aporte del Estado de acuerdo al porcentaje de votos, por ejemplo, a los partidos políticos? Naturalmente que sí, debe ser. Lo hace la Argentina, lo hace el Brasil, lo hacen las democracias europeas. Tenemos que ir a perfeccionar el sistema. Si no, las válvulas de escape de esas fuerzas pueden poner en riesgo la estabilidad y la tranquilidad en el país. Entonces, eso, la democracia colombiana, por ejemplo, lo ha comprendido perfectamente, y en su nueva constitución política del Estado incluye este tipo de modificaciones, una gran participación. De ahí que la guerrilla en Colombia ha bajado el fusil y ha entrado a terciar en democracia. Un analista político hizo un muy interesante análisis sobre el fenómeno Condepa, decía: Condepa termina donde termina el mundo aymara. Él está equivocado, no puede ser. No se puede poner fronteras de ese tipo en el país. Estamos en este momento hablando de los países continente y no podemos fragmentar al país como esta persona quiere hacerlo. No, aquí hay posiciones políticas, aquí hay posiciones políticas doctrinarias que tienen que imponerse no solamente en el oriente o en el centro o en el altiplano. Si fragmentamos hacia el país estamos obrando irresponsablemente. Esta es una nación de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Es una nación, parte de un continente. O sea, hay quienes van más allí del tema nacional, sino para convertirse en un país latinoamericano. Entonces, si vamos a decir solamente está dividido entre el occidente, el oriente, eso definitivamente nosotros lo rechazamos. Y vamos a imponer poco a poco, sin duda alguna, con cierta lentitud, pero la posición política doctrinal de Condepa, el sustento ideológico que cuenta, se ha de imponer en el transcurso de los próximos meses. La población lo ha de entender como lo está entendiendo Potosí, como lo está entendiendo Oruro, Cochabamba está comenzando a interesarse por el modelo productivo de desarrollo endógeno, quiere saber qué es. La revolución moral la está también advirtiendo. Y finalmente la democracia participativa, que es una tesis de Condepa, es toda una tesis. Esa democracia participativa la población poco a poco la va a entender. Y nosotros tenemos que enviar a los ideólogos de Condepa para que además la expliquen en qué consiste la democracia participativa. Hemos planteado después de esta elección, y quizás podamos estar equivocados, pero como una hipótesis, que estaríamos viviendo en este momento en un nuevo escenario político en el que se polariza el neoliberalismo representado por el Acuerdo Patriótico y el MNR y el populismo representado por Carlos Palenque y Max Fernández. Cuando a don Oscar Edio le digo neoliberal, él no me acepta el término. ¿Usted acepta el término de populista cuando se refieren a Condepa y a usted mismo? Mire, el término es muy amplio y tenemos que analizar profundamente qué es el populismo. El populismo, desde el punto de vista del análisis político-cientista, es una corriente que ha nacido más o menos en la Revolución Francesa con el campesinado, que después se traspasó a la Unión Soviética con Bakunin, Chernyshevsky y Tolstoy, a la que ingresó Trotsky en un principio. Después salió. Fue una corriente, digamos, un tanto rápida en su nacimiento y en su muerte. Pero de ese populismo tendríamos que ir al populismo norteamericano, donde se enfrenta con las corrientes conservadoras Abraham Lincoln. Y aquí en el continente americano tendríamos que hablar del APRA y finalmente tendríamos que pensar qué es lo que ocurrió con Perón.
en la Argentina. ¿Qué tipo de populismo se habla en el país? Nosotros somos patriotas, rescatamos a los protomártires de la independencia, somos una fuerza en contra del ultraneoliberalismo y del ultraconservadorismo. Estamos aterrados de comprobar que en el país, en un país tan pobre, en un país que se ha convertido desde la aplicación del modelo neoliberal en el último país del continente, hay posiciones tan ultraconservadoras o conservadoras como las que se está dando ahora en el país, o tan ultraneoliberales. Yo me pregunto, ¿qué hace la democracia cristiana en el gobierno? Si ellos son cristianos, y esta posición siendo ultraconservadora es sin duda alguna una posición terriblemente desalmada. Entonces, ¿qué significa populismo? Para quienes hablan de populismo, primero que definan lo que es el populismo, a qué corriente pertenecemos las fuerzas de UCS y Conciencia de Patria, y que primero analicen profundamente el término en sí. Si me permite, dos apuntes. Uno, ¿el espacio político UCS-CONDEPA tiene algún punto de referencia? ¿No es ese punto de referencia el votante, el tipo de votante que ha optado por tanto ustedes como por UCS? ¿Pero cuál es el tipo de votante, Carlos? Diremos sectores populares, empobrecidos, zonas con recursos e ingresos más bajos, frente a un tipo de votante un poco más homogéneo. Mire, en el otro lado. Yo he visto que UCS tiene votaje en la zona sur y tiene votaje en la zona norte, y Conciencia de Patria lo propio. Nosotros somos segundos en la zona sur, Carlos. Hemos superado al MNR. Entonces, ¿qué fenómeno es este? La población de la zona sur, de las laderas, del país todo, está encontrando en el modelo productivo de desarrollo endógeno una opción frente al neoliberalismo, ultraneoliberalismo. Y en el caso de UCS tiene características parecidas. No podemos segmentar la población electoral, porque también sería un pecado hacerlo, considero yo. El otro punto es, UCS no se convierte en el rival político más peligroso de CONDEPA en la medida en que su crecimiento, y en esta elección ha sido verdaderamente espectacular, no le está limitando la posibilidad de hacerse nacional a CONDEPA. No, de ninguna manera. UCS tiene también terribles defectos en el interior de la República. Perdió votación en Cochabamba, en Trinidad, en también, Santa Cruz, en Trinidad. Bueno, son fluctuaciones que se dan en la política. CONDEPA es un poco más, en ese orden de cosas, es un poco más sólido el partido, porque va creciendo poco a poco, con un sustento ideológico importante. A propósito de ideología, a partir del discurso, a partir de los mensajes, a partir del programa que ha planteado CONDEPA, no ahora, porque ciertamente tiene ya una propuesta desde que Carlos Palenque fue candidato a la presidencia, yo encuentro mucha similitud entre las propuestas de CONDEPA de hoy con las propuestas del MNR de 1952 o de lo que se llamó la izquierda nacional. ¿Hay una recuperación del nacionalismo revolucionario en este contexto? Carlos, sin duda alguna del nacionalismo revolucionario sí, pero el MNR implantó el capitalismo de Estado, fuertemente. Esta es una corriente diferente. Estamos rescatando lo nuestro, con raíces profundas y un arco de concertación. Estamos queriendo construir la patria del año 2000. Queremos confundirnos entre los bolivianos desde todo punto de vista, a fin de lograr en ese arco de concertación una suerte de simbiosis entre lo nacional, lo popular, lo intelectual y lo moderno. Nosotros queremos aplicar la tecnología más moderna en el país. O sea que ese es un capitalismo de Estado del MNR. Nosotros hablamos de un país moderno hacia el año 2000. Para eso nos estamos preparando. La última pregunta para don Carlos Palenque, sobre el análisis que usted mismo ha hecho a propósito de la dificultad económica y de la lentitud del crecimiento nacional, ¿usted se ve con posibilidades de ganar el primer lugar en 1993? Mire, yo un poco apelando a el triple empate que argumentó el MIR hace algunos años, estamos casi cuádruple empatados en este momento. Somos fuerzas que estamos así, fluctuando. Cualquier dato, Conciencia de Patria, de tener una importante votación en Santa Cruz de la Sierra, porque ahí está un poco el modelo productivo. El gobierno habla de un crecimiento del 4%. Santa Cruz está creciendo al 7%, Carlos. Y naturalmente es el 4% a nivel nacional. Claro. Pero en Santa Cruz está el modelo productivo. Ahí el cruceño, el inversor, el industrial, el agroindustrial está trabajando fuertemente.
y está demostrando que el boliviano sí puede ser autosuficiente en alimentos. Lo están haciendo en Santa Cruz. Ese es el modelo productivo. Pronto estoy seguro que en Santa Cruz van a comprender en su verdadera dimensión el modelo productor de Condepa y van a ir abrazando esta ideología. Y podemos en Santa Cruz mañana o pasado mañana, este año, y crecer en Cochabamba, el granero de Bolivia tendría que volver a ser. Entonces ese tipo de fluctuaciones en la votación se va a dar, y para el 93 las cosas van a cambiar mucho, definitivamente, y el escenario político ha de cambiar mucho más todavía. Muy bien, le agradecemos a don Carlos Palenque el haber asistido a este programa de cerca, en el que estamos tratando de buscar las opiniones de los 4 principales líderes políticos o partidos políticos del país. En un instante, no se vayan de la sintonía de ATV, estamos con don Max Fernández Rojas, jefe de UCS. Continuamos con el programa, la segunda parte del programa de cerca, en este caso con don Max Fernández Rojas, jefe nacional de Unidad Cívica Solidaridad. Yo había planteado ya en un comentario periodístico que si hay algún ganador en esta elección es sin duda el partido de don Max Fernández. Y la razón para este análisis es que UCS obtuvo en 1989, en las elecciones municipales de ese año, el 14.7% de los votos, mientras que ahora está en el límite del 23 al 24%, es decir, casi ha crecido en 10 puntos más de un 80%. Como comencé con Carlos Palenque, la pregunta para don Max Fernández, ¿cuál es su primera impresión de este resultado obtenido por UCS en estas elecciones? Bien, gracias Carlos por estar nuevamente acá en tu programa, te felicito. Creo que las cosas se están pudiendo observar en una forma objetiva y una forma ya realista más que todo. Es cierto que no ha habido el tiempo suficiente como para que por nosotros podamos llevar adelante una buena campaña como lo han hecho los otros partidos políticos, pero sin embargo creo que nosotros hemos aplicado una táctica muy importante donde hemos evitado el desgaste de publicidad, el desgaste del mismo partido político, y creo que hemos entrado nosotros con otro sistema, un nuevo modelo que ha sido muy diferente al que lo hemos aplicado. Nosotros no hemos necesitado traer a expertos internacionales para que nos tengan que preparar nuestra campaña, sino sencillamente creo que todo lo hemos llevado bajo un marco de una buena proyección, y más que todo con mucho orden se ha podido llevar adelante la conducción de las elecciones municipales. Por cierto, hay que reconocer que han existido algunos factores negativos que a última hora no se nos han podido solucionar, y por esa razón es que hemos sufrido algunos bajones. Quiero decir, en Trinidad hemos bajado con 2 votos, y en Cobija también lo mismo, hemos bajado con otros 2 votos. Eso se refiere a muchos factores que no vale la pena tocar, no vale la pena tocar ya ese tema, porque creo que en este momento ya estamos haciendo un análisis ya concreto y definitivo a lo que nosotros estamos yendo a dar a conocer al pueblo paceño, al pueblo boliviano, ¿no? Porque creo que no es momento en que tenga que irme a quejar y decir qué situaciones negativas han cometido los de la bipartidaria o los del MNS o Condepa contra nosotros. Creo que no es momento de tocar esos temas. Estoy viviendo en este momento con mucha serenidad y más que todo con mucho respeto que merece la teleaudiencia, y creo que no estamos en el momento en sacarnos los trapitos al sol y decir, bueno, por dónde y dónde nos han atacado a nosotros. Total, hemos recibido todo lo que hemos recibido, buenas situaciones o malas situaciones, pero lo que importa concretamente ahora es hacer un análisis muy, muy serio, claro, sin muchas poses demagógicas, sino con mucha
sencillez, que es así como debemos manejarnos todos los jefes de partidos políticos, más que todo dándole una nueva importancia, dándole una nueva filosofía, dándole un respeto al pueblo boliviano. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros estamos avanzando en forma muy positiva, por cierto. Puede ser que en algunos departamentos hemos tenido algunos pequeños factores de baja, pero hemos tenido el placer de aumentar en Cochabamba, y también en La Paz ya tenemos actualmente 2 y casi vamos a llegar a los 3, porque todavía no se ha podido lograr hasta este momento recibir los últimos cómputos. Ahora en Potosí, donde también hemos contado con un concejal, ahora contamos ya con 4 concejales, y en Oruro, ni qué decir, en Oruro también teníamos nosotros 4 concejales y actualmente ya contamos con 7 concejales. Entonces quiere decir que las cosas van en forma muy positiva, y si hablamos de Sucre, también ha sido otro repunte bastante importante, donde hemos llegado también a los 6 concejales. Entonces, en conclusiones, si nosotros hacemos una evaluación clara y concreta, el gran ganador de estas elecciones pasadas, prácticamente yo diría que ha sido Unidad Cívica, Solidaridad. Esto no significa que es siempre el factor global, la parte económica. Es cierto que se necesita recursos económicos, con lo que decía Carlos Palenque, donde él dice que los únicos que pueden solventar una buena campaña es solamente don Gómez Sánchez Lozada y Max Fernández. Quiero decirle al señor Palenque que para ser un empresario se necesita dinero, eso no se lo va a hacer sin recursos, y en política también se necesita lo propio, se necesitan los recursos. Entonces, si yo cuento con pocos recursos, lógicamente que yo espero que algún momento llegará al poder, pero yo pienso que será el 2010 o el 2015, porque la política es muy dinámica. Entonces, en ese sentido, seamos claros, concretos. Nosotros hemos avanzado y estamos avanzando, y ahora que se viene ya los cómputos finales a nivel de provincias, a nivel nacional, ahí ya demostraremos todavía aún más nuestro gran caudal de votaje que hemos tenido a nivel nacional. Y en provincias puedo decirle que estamos dando una buena sorpresa, tomando en cuenta que no ha habido un trabajo efectivo, no ha habido un trabajo como lo han hecho otros partidos políticos. Tampoco nosotros hemos ido a ofrecer grandes maravillas para poder captar más militantes o más votantes, sino hemos ido con una campaña muy seria, muy serena, tranquila, y dentro de esa proyección yo estoy seguro, Carlos, que nos estamos proyectando con mucha seguridad y con mucha firmeza para las elecciones del 93. Uno de los temas que en este momento se está manejando más a nivel de los análisis, sobre todo en relación al voto provincial, es que podría ocurrir que UCS ocupara el segundo lugar a nivel nacional. No está todavía confirmado, pero las tendencias en provincias son, como usted menciona, muy positivas para su partido, y están peleando codo a codo con el MNR el segundo lugar a nivel nacional con muy buenas posibilidades. Sobre ese contexto, a mí me gustaría que analicemos el punto que más se le critica a don Max Fernández. ¿Cuál es? El hecho de que el pueblo, el votante, ve las obras que Max Fernández hace sin ocupar alcaldías o sin ser gobierno, que es un dinero que tiene que ver con una inversión personal y con una decisión personal de Max Fernández en ciudades grandes y en poblaciones pequeñas. Y la gente dice, los críticos, cuando don Max Fernández llegue al poder o ocupe una alcaldía, lo que ocurrió en Trinidad, por ejemplo, ha bajado votos porque ha estado en la alcaldía, ya no es lo mismo, ahí ya no es el dinero de Max Fernández, sino el poco dinero o mucho dinero que pueden tener las alcaldías. No se está creando un espejismo. Max Fernández dice, yo hago obras, pero cuando se llega al gobierno ya el dinero que tiene el gobierno es mucho más escaso que el que se podría mostrar en obras pequeñas o medianas. Sí, evidentemente ha acontecido toda esa situación. Podría yo manifestar que hay que admitirlo, esta situación. Han existido candidatos que realmente no han cumplido, no han cubierto las expectativas del pueblo. Quiero decir, en el caso Cochabamba, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido un excelente
alcalde municipal, seguro que en este momento hubiéramos estado por lo menos con 6 o 7 concejales. Lo propio ha acontecido también en la ciudad de Trinidad, donde nuestro alcalde ha sido pésimo. Lamentablemente hemos tenido que improvisar en esa época, pero yo creo que tropezando se empieza a caminar, y eso es lo que ha acontecido con Unidad Cívica Solidaridad, eso por los factores de tiempo más que todo, ¿no? Entonces, porque un partido político se lo tiene que organizar como una empresa, y si no se lo organiza, lamentablemente, por más que se haga todo el sacrificio necesario, tanto en lo económico como también en el trabajo mismo, pienso que no se puede lograr una efectividad. También puedo mencionar que nuestro alcalde de Cobija tampoco no cumplió 100% las expectativas del pueblo cobijeño, y bueno, esos factores han sido los negativos. Así Max Fernández haya regalado, haya ayudado yo he sido el primero que ha enlocetado la ciudad de Trinidad y también Cobija, la electrificación, pero esto creo que lo he hecho hace más de 6 años, 5 años atrás, antes de pensar en política, porque si hubiera sabido, apreciado Carlos, si hubiera sabido que la política había sido tan mugrienta, realmente no estuviera en este momento conversando de política, estuviera, yo creo, más feliz abocado a lo que es la administración empresarial, que ese es mi campo específico. Pero por circunstancias de la vida, aquí estamos, como se dice, llevando adelante esta gran causa, que es, más que todo, de devolver al pueblo boliviano su vigencia, devolver al pueblo boliviano un nuevo modelo político, donde se tenga que ir a defender a las grandes mayorías. Si yo estoy dentro de esas condiciones actualmente, es porque quiero darle el verdadero cambio, pero con sinceridad, sin palabras demagógicas, sin insultar a las personas, sino más que todo con mucha sinceridad, que creo que eso es lo que necesita nuestro país. Entonces, en ese sentido quiero manifestar que ahora que ya se avecinan las elecciones ya del 93, vamos a hacer un trabajo bastante positivo, vamos a hacer un trabajo muy efectivo, y lógicamente para ello se necesitan muchos factores, y esos factores creo que yo los tengo en este momento para poder encarar con toda tranquilidad y poder hacer un trabajo bastante positivo en beneficio de todos los bolivianos. Una de las grandes preguntas que se hace el electorado, el pueblo boliviano, es: ¿cuál es exactamente la propuesta de UCS y de Max Fernández en el actual escenario político? Algunos analistas y yo mismo dividíamos el voto entre neoliberalismo y populismo, ya se lo mencioné a don Carlos Palenque, y estábamos incluyendo a Max Fernández en el ámbito del populismo. Pero fue muy expresiva, por ejemplo, la palabra del general Juan Ayoroa, que se adscribía en el discurso de cierre de campaña de ustedes aquí en La Paz al sistema de economía de libre mercado, que es el sistema que defiende el gobierno y defiende el MNR. Además, don Max Fernández es un empresario que está inmerso con una de las más grandes empresas del país en ese sistema. Podríamos decir, Max Fernández es un populista, es un neoliberal. Si es gobierno, seguirá con las líneas maestras que el actual gobierno y el anterior han impreso a partir del 21-060. Bueno, todo siempre requiere cambios, porque uno no se puede adaptar a un sistema. Sabemos que el 21-060 ha tenido sus efectos positivos y más que todo negativos, ¿no? Eso quiere decir que eso ha perjudicado más que todo, creo, a las grandes mayorías, y también sectores productivos también han tenido que ver en este tema, que ha sido un perjuicio prácticamente. Entonces nosotros lo que queremos concretamente es de colocarnos al centro, ¿no? Quiero decir que nosotros no somos populistas, quiero decir que somos populares, ¿ya? Estamos dando un nuevo ejemplo al pueblo boliviano y queremos realmente darle toda la dinámica, tanto lo que significa
específicamente en el manejo empresarial, que es muy importante. Y una empresa es igual que un Estado, y si no se lo sabe manejar, no se lo sabe orientar, lamentablemente las cosas no van a lograr esos objetivos que todos los bolivianos estamos esperando en este momento. Entonces, ya más concretamente a la pregunta que me hace Carlos, es que quiero decirte que nosotros no estamos dentro de esa ubicación neoliberal, estamos dentro de una ubicación de acción social, estamos yendo dentro de una ubicación de servicio al país, que es muy diferente a lo que siempre lo han aplicado en forma muy tradicional todos los partidos políticos. Entonces, mi propuesta es muy diferente, de darle un cambio a todos los sectores en todos sus niveles. Quiero decir de que acá, así también los empresarios y también los pequeños empresarios y también las grandes mayorías tienen la opción y tienen la oportunidad de poder tener esa estructura que es muy importante, porque si no se lo aplica así, pienso que nosotros, particularmente mi persona, Unidad Cívica Solidaridad, estaría engañando, estaría frustrando las expectativas del pueblo boliviano. Entonces, concretamente, quiero decirte que nuestro trabajo es de vocación, nuestro trabajo es de servicio a todo el pueblo boliviano. Uno de los temas más polémicos en esta elección municipal ha sido el del respeto o no a la primera mayoría. El acuerdo patriótico, a través de una declaración del general Banzer, quizás un poco con un mea culpa de su incumplimiento del 89, se comprometió a respetar la primera mayoría, y en La Paz ha sido casi automático. Tuvimos la suerte de ser protagonistas en el canal y en PAT de ese encuentro Maclín-Mantilla, y luego progresivamente el acuerdo patriótico ha ido diciendo que iba a respetar y respetará las primeras mayorías. Max Fernández es un político joven y él hablaba de que la política es muy sucia en su funcionamiento. ¿No es un rasgo, no sería un rasgo importante de esa coherencia de un nuevo político, el decir, bueno, donde yo gano quiero la alcaldía, donde yo pierdo, aunque sea el oficialismo, se la doy? Sería muy bueno, muy saludable sería tomar ese esquema, ¿no? Pero sabemos que en este momento tenemos que modificar nuestra ley electoral. Y también tenemos que modificar, ¿no?, la constitución política. Entonces, a nosotros no nos atribuye a que tengamos que nosotros simplemente, verbalmente, así tengamos que entrar en una componente y decir, bueno, vámonos simplemente a la simple mayoría. Pienso que eso no es lo lógico. Aparte de ello, lógicamente, que la bipartidaria toma esa iniciativa y quiere que los otros partidos también, de la misma manera, tengan que aplicar el sistema que ellos ya lo han planteado, ya lo han aplicado ya prácticamente con el candidato de Condepa. Pero yo soy de un planteamiento diferente. Yo quisiera preguntarme si mañana, cuando se presente el acuerdo patriótico, quiero decir que el MIR y ADN vayan independientes sin su partido al medio, que es el Partido Demócrata Cristiano, que cada partido vaya independientemente. Entonces ahí yo creo que va a ser difícil, o sea, va a cambiar la figura, ya ellos ya no van a plantear esa situación. Es como que yo mañana me ponga una componenda con el señor Gómez Sánchez Lozada y bueno, hacemos una alianza entre UCS y el MNS y planteamos que gobierne el que tenga la simple mayoría. Sabemos que así vamos a llegar al 50% o al 52%, estamos seguros. Entonces es una situación que no es lo coherente. Yo no estoy de acuerdo en esta situación. Que se modifique la ley electoral y ahí sí que nosotros podremos jugar ya una carta que sea decisiva y más que todo coherente. En relación a lo que significan las alianzas de los partidos llamados de oposición
frente al acuerdo patriótico para conseguir alcaldías. No se ha tomado en cuenta, digamos, las diferencias. Usted mencionaba que no está de acuerdo con el sistema neoliberal, o por lo menos en cómo lo están aplicando y lo aplicaron MNR y acuerdo patriótico. ¿Cómo se puede explicar entonces, ya hubo en el pasado también algunos acuerdos entre el MNR, incluso con izquierda o con el Movimiento Bolivia Libre en Cochabamba? ¿La cuestión ideológica no le parece importante para justificar o no una alianza con partidos de oposición? Sí, evidentemente, muchísima razón tienes, Carlos, en ese aspecto. Creo que nosotros tenemos una gran ideología, tenemos unos grandes, buenos principios que son diferentes a lo que lo tienen los otros partidos políticos. En ese sentido, creo que todos estamos con el deseo de que se tenga que modificar precisamente la ley electoral, y de ese modo pues cada uno tendrá que votar exclusivamente para un partido al cual partido le tiene simpatía, o está dentro de esos principios, está dentro de esa ideología, porque hay varios partidos que en este momento, como lo que ha acontecido en Cochabamba, que esto es bastante perjudicial también, no solamente para cada partido, sino es un perjuicio más que todo para, en este caso, para la ciudad de Cochabamba. Entonces yo creo que estas cosas se tienen que cambiar. Ahora lo que se refiere, que en este momento se estaría buscando un bloque de partidos políticos de oposición. En ese aspecto no estoy de acuerdo yo, Carlos. Creo que yo no necesito desesperadamente buscar un bloque de otros partidos políticos para poder hacer fuerza y hacer frente al oficialismo. En ese sentido quiero manifestarte que no está dentro mi ideología, no está dentro de mis principios de ir a jugar de esa forma. Creo que una o dos veces me invitaron para que yo entre a hacer un bloque. Creo que somos un partido bastante joven, pero sólido, firme, y nosotros no nos vamos a prestar a jugar ese tipo de acciones. Entonces, si mañana por X o Z tenemos que apoyarnos, puede ser en este caso con el MNS o con otro partido político, lógicamente que vamos a cuidar en todo momento nuestra buena imagen ganada, porque creo que a nivel nacional y a nivel internacional somos ya la expectativa, somos la esperanza del pueblo boliviano. En 1993, con una elección como la que ha tenido ahora, las expectativas de Max Fernández son muy importantes. La posibilidad de llegar a la presidencia en 1993, que es una posibilidad real sobre la base de estos datos, ¿le planteará también a Max Fernández en ese momento la opción de alguna alianza o de alguna coalición? ¿Está dispuesto a plantear esa posibilidad independientemente de que la coalición pudiera ser con el MNR o con ADN-MIR? Bueno, yo creo que tampoco no es muy prematuro hablar de esta situación, porque prácticamente falta casi 15 meses, se podría decir, para las próximas elecciones generales. Nada se puede decir hasta el último momento. Puede ser que exista la necesidad de un 5%, de un 4%, porque así como nosotros vamos, y así como se lo está orientando la conducción del partido, y sin haber trabajado mucho, así concretamente, sin haber sacrificado muchos recursos, sin haber trabajado en forma desordenada, sino ordenada, pero yo puedo manifestar de que viendo los resultados de estas elecciones pasadas, yo puedo animarme a decir ahora que ya, ¿quién va a ir a defender o ir a las elecciones generales? Ya es Max Fernández, ya no son los candidatos para las municipales, o sea, los candidatos para alcalde, sino en ese sentido creo que el voto, el apoyo es a UCS o a Max Fernández. Ahora que ya la persona que va a protagonizar, va a entrar en cancha, en caso mío, entonces creo que las cosas van a variar. Estamos hablando de un 26-27% que, sin equivocarme, si Dios quiere, estoy yo más o menos haciendo un cálculo estimativo, que con la participación activa de mi persona vamos a llegar tranquilamente al 40% o vamos a pasar del 40%. Quizás necesitemos el apoyo
algún partido político, no digo alianza, sino un simple apoyo. Entonces yo creo que la situación se las tiene que tomar para que seamos gobierno para el año 1993. Agradecemos, igual que lo hicimos con don Carlos Palenque, a don Max Fernández por la gentileza de haber venido al programa De Cerca. No dejen la sintonía, en un instante nada más estamos con Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Estamos en el programa De Cerca, una edición especial de análisis de las elecciones municipales con los principales jefes de los partidos políticos que participaron en la lid del día domingo. Comenzamos ahora la conversación con don Gonzalo Sánchez de Lozada, jefe nacional del MNR, con la pregunta inicial para todos. ¿Cuál es la evaluación del comportamiento de su partido en estas elecciones? Bueno, yo creo, Carlos, que a partir del 1 de diciembre cambió radicalmente el escenario político boliviano. Si bien las elecciones municipales son bastante locales, con candidatos y problemáticas de cada ciudad o cada región, ha cambiado radicalmente porque antes del 1 de diciembre se pensaba que el clásico del 93 iba a ser entre el general Hugo Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada. Y ahora se ve que el clásico del 93 va a ser entre Max Fernández Rojas y Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces es un cambio muy radical y nosotros vemos que hemos tenido un importante crecimiento, más lento que UCS. Hemos visto en Condepa que se ha quedado estancado y una bajada realmente grande de parte del acuerdo. Y estamos contentos y por eso yo quiero decir que no creo que la discusión en Bolivia sobre neoliberalismo o populismo, porque aquí tenemos un partido como el MNR que el 85 hizo la nueva política económica y que sigue creciendo y significativamente en casi todos los lugares. Hemos ganado pues por goleada, siguiendo en el fútbol, en Santa Cruz. Hemos podido de 6 concejales que tenía Max Fernández y UCS en Trinidad, ahora estamos con 5 nosotros, ha cambiado grandemente. Tarija hemos podido ganar y yo creo en todo lugar, con excepción de Sucre y Cobija, hemos mantenido nuestro lugar, hemos crecido y en condiciones bastante adversas. Ahora, creemos que, ¿por qué está sucediendo esto? Es porque creo que el MNR es un poco la liebre y la tortuga, esa cuento, fábula. Yo creo que con cuidado, porque no ofrecemos prebendas, no regalamos comida, no hacemos nada de eso, estamos tratando de organizar un partido, de reconformar la alianza de clases y de llegar a lo que el pueblo está buscando. Más que nada es una sensibilidad, está buscando corazón en los políticos y creo que si ofrecemos corazón, como ofrece Max, y si escuchamos como ofrece a Carlos Palenque, y además tenemos cabeza, un planteamiento coherente hacia el futuro, yo creo que nuestras posibilidades de éxito son importantes y es importante anotar ese hecho de que si bien el crecimiento no es tan grande, pero toma el caso de La Paz, 2,5 veces en votación. Lo que ha pasado en La Paz, hay 50% más votantes gracias a las nuevas cortes. Y en el Alto hay 90% más votantes. También gracias a las nuevas cortes hay más confianza. Entonces, tienes que crecer para quedarte en el mismo lugar. Y nosotros hemos podido 2,6 veces crecer en nuestra votación y UCS lo ha hecho casi 6 veces, 5 punto algo, casi 6 veces ha crecido. Pero si ves, el acuerdo ha bajado porque su votación ha sido casi igual, pero como el universo es mayor, se ha achicado en La Paz,
Ronnie dice que yo le he quitado votos, pero tiene casi lo mismo, tiene 5.000 votos menos que el 89, entonces yo no le he quitado nada, y Carlos Palenque y Condepa tienen 5.000 votos más. Entonces, si tú miras esta realidad, los dos partidos que crecen, UCS más rápido, nosotros, el partido que se queda donde estaba, consolidando, con mucho mérito, su votación, una votación sólida, es Condepa, y el acuerdo patriótico que va bajando estrepitosamente. Tú miras el caso de La Paz, el 87, entre los dos partidos 10 concejales, el 89 municipales estoy diciendo, 5 concejales, ahora 3 concejales, entonces por eso yo me permito hacer ese tipo de análisis hacia el futuro. Un par de consideraciones a propósito del análisis. Al MNR las elecciones municipales no le han sido nunca muy propicias. Su elección histórica más desastrosa fue la del 87, con el 11% a nivel nacional, nunca había tenido una votación tan baja. La recuperó fuertemente cuando usted fue candidato con el 23%. El 89 en las municipales obtuvo el 17%, es decir, una caída en relación al 89, pero mejoró en relación al 87. Y ahora se está poniendo nuevamente el MNR en el horizonte de su propia votación, en el límite del 23 al 24%. En esto usted tiene razón, el MNR ha crecido, pero si hacemos la analogía con los goles, usted mete 4 goles y el otro mete 5, el partido lo gana el que mete 5, y aparentemente UCS está en posibilidades de desplazar al MNR del segundo lugar. Usted dice que el acuerdo patriótico ha caído significativamente, pero sigue siendo la primera fuerza nacional. Son dos elementos que no se pueden descuidar. Sí, pero yo creo que hay que mirar las tendencias. Unos están de bajada y otros están de subida. Entonces hay que ver el proceso en el que estamos mirando hacia el futuro. Ahora, yo creo que el punto claro en este proceso es que si en municipales estamos como yo estaba en la elección nacional acercándonos a eso, obviamente pienso que vamos a hacerlo mejor. El gran desafío nuestro es la reorganización del partido, porque queremos realmente llegar a poder contrarrestar. Casi toda la gente que vota por Max es gente del MNR. Incluso cuando yo le decía a Max Fernández que cuando iba a las mesas los delegados de UCS me abrazaban, me saludaban, compañero jefe. Entonces, bueno, supongo que se han ido por un pequeño vacación y el gran problema es recuperarlos con un planteamiento, porque lógicamente ellos reciben mucha prebenda de un hombre que lo ven como buena persona, porque del acuerdo patriótico también reciben prebendas. Hasta la harina de la ayuda externa se ha dado en bolsas en Santa Cruz, y parece que eso no lleva a la votación, no es puro prebenda, es que ven una persona generosa, una buena persona, bastante neutral, sin mucho planteamiento, de lo que yo puedo ver, no es una crítica, pero si nosotros podemos llegar a ellos y recuperarlos y reconformar la alianza de clases y darles un proyecto que básicamente, en nuestro entender, yo creo que la elección para nosotros viene de Montalvo en Sucre y de estos dos líderes, Palenque y Fernández. Hemos aprendido de Palenque que hay que escuchar a la gente, eso es lo que quieren, por eso la campaña de Capra, de escuchar. 2, la cosa de ir con obras a ellos que tienen relación con su vida, de hacerlos participar. Y yo creo que estamos perdiendo nuestro tiempo si creemos que es una gran pelea entre lo neoliberal o populista. Creo que a la gente no están yendo por ese lado, porque si fuera un repudio a lo neoliberal estaríamos bajando nosotros como está bajando el acuerdo. Y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta y creemos que vamos a conformar el proyecto, digamos el seleccionado, y que realmente va a ganar en el próximo clásico. Este es un punto que me parece importante. Usted ha mencionado al principio y lo ratifica ahora. El problema no es neoliberalismo versus populismo, y usted coloca como opciones 1 y 2 o 2 y 1, como usted quiera, Gonzalo Sánchez de Lozada, Max Fernández. Hay neoliberales ultraortodoxos que en los últimos días dicen, bueno, en realidad Goni ya pasó al populismo con un entusiasmo notable en estas últimas elecciones y quizás por eso cree que no hay diferencia entre neoliberalismo y populismo. ¿Es tan simple la cosa como para decir que el modelo no está en juego?
No, debe estar en juego, hay muchos factores, pero lo único que estoy haciendo y subrayo que un partido llamado neoliberal, ahora que los ayatolas estén, ¿me entiendes? Aquí lo he hecho y hay unos tipos que dicen, no lo estás tratando perfectamente, y hay toda una especie de chillería, porque yo estoy proponiendo que se haga con unos estafados lo que hicimos con otros estafados en nuestro gobierno. No estoy proponiendo nada nuevo, más exactamente igual de lo que hice cuando fuimos gobierno. Entonces hay una perfecta coherencia, consistencia. Si algo tengo, soy consistente y coherente. Pero obviamente estoy tratando de llegar a la gente con lo que ellos están pidiendo. Están pidiendo ser representados, ser escuchados, participar, y eso es parte de lo que ellos buscan. Ahora, la razón, yo creo, que tenemos este crecimiento de estas dos fuerzas es básicamente la de Max, es porque el gobierno pues ha agarrado el modelo y no se ha ido a ningún lado, no lo sabe manejar. Entonces estamos como Alicia en el País de las Maravillas, y hay que correr fuerte para quedarse en el mismo lugar. La gente no ve los empleos, los 250,000 empleos. ¿4,5% es quedarse en el mismo lugar de crecimiento del PIB? Bueno, yo no lo creo, primero de todo. Y dos, yo creo que hubiéramos tenido 4,5% desde el año pasado. Y eso es lo que es el problema. Como me dijo una vez un campesino, me dijo, mira, en 3 años queremos ver un árbol frutal que sembramos, queremos ver algo de fruta. El 4º año queremos más y el 5º año queremos que esté en producción. Y si no llega a eso, lo cortamos y sembramos zanahorias. Entonces el problema aquí es que realmente ellos están necesitando algo. Y eso que necesitan es 3 cosas. Necesitan estabilidad, porque el día si se pierde la estabilidad vas a ver cómo las encuestas suben a mi favor, porque eso lo paré una vez, 2 veces, no yo solamente, todo un equipo con el doctor Paz. La segunda cosa es que están buscando empleos, una economía que genere empleos, y productividad, que es la forma que se genera mayor salario. Ahora, eso es el desafío económico, pero entre tanto están diciendo, por lo menos escúchenos, denos una participación y hagan obras, algunas obras chicas que mejoren en algo nuestra condición de vida. Y creo que eso es la respuesta que están dando estos partidos. Nosotros estamos aprendiendo de eso, estamos tratando de ir a la gente y decir que tenemos corazón, también tenemos cabeza. Porque yo creo que en general la gente acepta que el MNR y mi persona tengo cabeza, o tenemos cabeza. Ahora hay que ir más a tener corazón, y eso es lo que estamos buscando, y creemos que es la forma de enfrentar este reto y este desafío. En 1989, el MNR obtuvo en Cochabamba, en elecciones municipales, el 13,6%. Y ahora en 1991 está en la ciudad de Cochabamba en el límite del 25%. En ese contexto hay quien dice que son los votos más caros de la historia electoral boliviana, porque ese duplicar de votos casi tiene que ver mucho con la propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada en el caso Finza. No sé qué cifras maneja usted de la plata que ha sido estafada. Hay de todo, yo diría que no hay que exagerar, estamos hablando de entre 20 millones y 50 millones los más exagerados. Usted dice que el caso es exactamente el mismo, un sistema financiero y otro sistema financiero. El uno era legal, los bancos que ustedes cerraron, el otro era ilegal. Con ese criterio los bolivianos podemos sentirnos tranquilos de entrar en cualquier negocio ilegal, se convierte en una área económica, y le pedimos al gobierno, señores, páguenos ustedes. ¿No cree que le va a costar muy caro si el actual gobierno no paga a usted, siendo gobierno, esos varios millones de dólares? No creo, y creo que tu interpretación es, como diría, tendencioso y malintencionado. Yo quiero hacer muy claramente esto. El peor pecado, esto nos enseña la Santa Madre Iglesia, es el pecado de omisión. Bajo la ley de bancos, la ley SAFCO, no puede haber instituciones que hacen intermediación de dinero, que captan depósitos o que prestan dinero. Eso es prohibido, y ellos tienen la obligación, el Banco Central, inmediatamente pueden cerrarlo, no hay ninguna cosa, y eso fue aprobado el año pasado, en junio, y la ley es del año 28, la ley de bancos. Entonces, y porque la gente, la naturaleza humana es angurrienta. Perdón una interrupción y disculpe. ¿Las inmobiliarias acaso no existían también legalmente en tiempo del MNR? ¿No se crearon en el año 89? Bueno, el problema es que comenzaron a hacer captación masiva de fondos porque eran inmobiliarias anteriormente. El año 90 comienza la captación de fondos, porque sabían que nosotros, cuando estábamos en el gobierno, lo iban a cerrar.
inmediatamente que salimos del gobierno sabían que había cierta licencia, cierta laxitud. Yo no voy a decir por qué, porque no me consta por qué, pero ahí es cuando comienzan a captar. Y su gran apogeo es cuando va a la superintendencia, finalmente se retira y no los pone en orden y dice los vamos a legalizar, y ahí pues ya se vuelve el jolgorio. Entonces yo quiero ir una cosa muy claro: el Estado no puede, cuando tiene la obligación de hacerlo, no puede realmente decir se han estafado, porque no cumplió con su deber de cerrar y de fiscalizar si permitían que operaban. Yo no puedo poner una panadería y PAT no puede comenzar a captar con spots millones de dólares porque debería venir la superintendencia a cerrarlo y meterte en la cárcel, porque es lo que dice la ley. Y generalmente, por neoliberal que seas, casi siempre la intermediación de dinero es muy controlado por el Estado. Es una de las áreas que en nuestro sistema y casi todos los sistemas del mundo hay un control estatal, porque la gente es angurrienta, es incauta, no es prudente. Ahora, yo no estoy hablando de pagar esos intereses, yo creo que hay que ir y ver la cifra, ver un plan de pagos, y con no gastar tanto en campañas electorales y en empleos que no se necesita y tantas otras cosas se puede solucionar. Una de las razones que esto es muy importante, sé que a La Paz y posiblemente el resto del país no le importa Cochabamba, pero esto significa una profunda crisis en Cochabamba y también en Oruro, y tiene un sentido hasta macroeconómico. Lo mismo pasó porque, de acuerdo a la ley de bancos, con esos bancos que quebraron en nuestra época, tú lo liquidabas y distribuías lo que daban los bancos. Nosotros asumimos todo porque no estábamos supervisando adecuadamente, incluso fue del anterior gobierno que no supervisó esos bancos que estaban estafando a la gente, con excesivamente altos intereses y con una serie de juegos ilegales. Como no lo hicimos bien, nos hicimos cargo de nuestra responsabilidad. No hay Estado irresponsable. El Estado es responsable por definición del contrato social con la población, si no, no debe existir. Entonces yo no estoy hablando de una demagogia, de una locura. Yo no creo que esa gran cantidad, yo creo que mucha de la gente después de eso fue y votó por Max o votó por quien quería. Yo no podía controlar eso. Y creo que básicamente esa alzada de votos viene porque el MNR y Gonzalo Sánchez de Lozada le importa y le interesa Cochabamba. Ahora, si eso es un gran pecado, tendrá que ser castigado. Y le interesa que el Estado sea responsable y serio. Y tercero, que no se puede estafar a la gente impunemente cuando el Estado debería estar controlando eso por ley y por constitución. Otro tema, licenciado Sánchez de Lozada. En el momento en que el general Banzer comprometió el voto a la primera mayoría por segunda vez, la primera no lo cumplió y fue una de las faltas a la palabra más importantes que tuvo la historia reciente del país. Ustedes sacaron un spot indicando que no le creían al general Banzer. Pero inmediatamente terminada la elección hubo no ya una acción puramente de palabra, sino un compromiso ratificado ante la opinión pública de votos en el caso del señor Maclin y que se ha ido haciendo extensivo en el país. Lo que yo no acabo de entender es por qué un hombre que sintió en carne propia ese hecho, el que no se respetara la primera mayoría y perdió la presidencia habiendo ganado las elecciones, cuando le toca cumplir el deber ya no ciudadano sino político, dice yo no voy a respetar la primera mayoría del gobierno. ¿No es eso una contradicción? Al margen de que la ley lo permite, aquí usted sabe, no estamos hablando de cosas legales, está claro, usted puede no votar y así está establecido, es un voto indirecto. Pero desde el punto de vista moral yo me he quedado sorprendido como ciudadano de que quien sufre en carne propia eso, luego dice yo no voy a respetar la primera mayoría. Mire, yo te voy a decir una cosa muy clara. La razón que el gobierno le está hablando a la primera mayoría es porque le conviene. Por lo menos va a quedarse si eso se aceptara con Cochabamba y Potosí. Si no se hace lo que ellos dicen, se quedan con nada. Entonces, este gobierno no hay principio en eso, hace lo que le conviene. Y si no le convendría, porque los resultados hubieran sido diferentes, lo hubiera ignorado como lo hizo en 1989. Ya son los gatos escaldados, conocemos esto. Yo no he sido perjudicado porque Banzer no cumplió con su palabra. Yo he sido perjudicado porque hicieron un monstruoso fraude en la Corte Electoral. Cuando terminó la elección, ADN y MIR no tenían la mayoría en el Senado, no tenían mayoría en diputados, no tenían mayoría en Congreso. En otras palabras, ni Jaime podía votar por
Banzer podía votar por Jaime. Entonces, estábamos en una situación que tenían que negociar, teníamos que elegir entre los dos. El partido tiene preferencia hacia el MIR, yo tenía preferencia hacia ADN. Ellos cambiaron todo eso con un monstruoso fraude. Entonces, vote o no vote, hubiera sido igual para mí. El fraude cambió y una vez que lograron el fraude, se olvidaron de la promesa. Entonces, con gente que no cumple, porque si te haces estafar una vez, bueno, eres estafado. Pero si te haces estafar 2 veces, eres un bruto. Y 3 veces ya no a nadie te saluda. Entonces, yo no creo en pajaritos preñados. Yo realmente creo que la verdad está que el acuerdo hace únicamente lo que le conviene. Y se ha planteado esto no es porque cree en la primera mayoría, es porque le conviene en esta coyuntura. Y si el 93 le conviene otra cosa, va a tener otro planteamiento y probablemente va a venir aquí Oscar y nos va a dar una maravillosa explicación de por qué el cambio. Ahora, el problema crítico que tenemos que entender aquí es que yo no me embarga ningún resentimiento, ningún odio, pero lo que yo veo muy crítico es que el modelo está haciendo agua porque no está siendo adecuadamente manejado en el sentido dinámico. Todo el mundo dice, bueno, no lo han destruido, no lo han hecho bolsa. Bueno, yo me alegro mucho, yo creo que es importante que no tengamos hiperinflación, pero no tenemos niveles de crecimiento o de productividad que el pueblo espera y que el pueblo necesita. El segundo problema es que con esta actitud que hicieron, el sectarismo, la corrupción y lamentablemente el fraude, que ha sido parte del pasado, es la razón que están viniendo estas corrientes y Lemener es la única alternativa responsable. Entonces nosotros estamos en el medio yendo así a un encuentro de adversarios, de competidores, sin odio, sin nada, porque el día que nosotros nos unimos a ADN-MIR sería un caso insólito de las ratas que se suben al barco que se hunde. Tenemos que quedarnos aquí como la alternativa responsable y en una competencia leal y realmente creativo e impactante de personalidad y de planteamiento, tratar de ganar esta elección no con prebendas, no con corazón puro, pero con corazón y cabeza, yendo a la gente, ofreciéndoles nuevamente una alianza de clases, un proyecto hacia el futuro y ganando el voto como hemos estado haciendo. La última pregunta, licenciado, a propósito de lo que usted acaba de decir. Yo no comparto su punto de vista, pero no es el punto de discutirlo aquí a propósito de que el gobierno lo esté haciendo tan mal que no siga el modelo como debiera hacerlo. Asumamos que el gobierno ha seguido las líneas maestras del modelo impuesto en 1985 y sigue siendo una sorpresa ver que el enfrentamiento de Sánchez de Lozada con ADN-MIR es muy fuerte en relación a las propuestas programáticas que ambos grupos, que ambos partidos o que ambas ADN-MIR y MNR proponen, sobre todo cuando el país se está acercando, como usted ve, a un tipo de opción alternativa que no va a ser necesariamente la continuidad del modelo. Todos decimos, no tiene más lógica que haya una alianza MNR-ADN-MIR que una alianza de cualquier otro tipo? No, porque precisamente la razón por qué están creciendo estas fuerzas son el acuerdo ADN-MIR, porque ellos son los que hicieron, por ejemplo, en la última elección municipal hubo 43%, casi 45% de abstención. ¿Por qué ha subido tanto los votantes? Porque ha habido nuevas cortes imparciales. Y ellos son, pues, todo el pasado está reunido ahí, todo lo que rechaza el pueblo boliviano, porque hablaremos de la cosa del modelo. Yo no estoy diciendo que no lo están haciendo mal, yo no digo que lo están haciendo mal, pero no lo están haciendo bien. El desafío era lograr crecimiento y lograr esos empleos, y lograr que además de eso haya recaudación y realmente haya un sentido de participación activo y creativo. No se ha hecho nada en privatización, no se ha hecho nada en descentralización, no se ha hecho nada en nada. Es un grupo muy sectario, sumamente propenso, al menos haya esa percepción a corrupción y a fraude, y estamos realmente preocupados de toda esa situación. El minuto que nos unimos con ADN-MIR, no hay otra alternativa. El único alternativa va a ser Max Hernández o Carlos Palenque. Yo quiero competir con ellos, quiero ir al clásico. El minuto que me meto ahí, ya no voy a poder ir al clásico. No es nuevamente, Carlos, un rechazo a ellos o ignorar
todos los méritos, porque algunos méritos tienen, pero son nuevamente pecados de omisión, que la Santa Madre Iglesia nos dicen son los peores pecados. La gente, mal o bien, en 1989, tenían la idea de que Goni podía crear 250.000 empleos, no llegar aquí entrando al tercer año de su gobierno, casi más allá, entrando ya casi el tercer año de su gobierno y hablando todavía que van a lograr que este año va a ser, que un poco yo no lo creo, porque el pueblo, la cocinera es la mejor economista y el pueblo es el que sabe de empleo y desempleo. Pero el problema que tenemos aquí profundamente, y esto te lo quiero decir, no es un encono contra eso, como dije tantas veces, Ronnie es muy buen tipo, pero si Vance hubiera caminado con Ronnie no hubiera retenido ni su electorado. Entonces, no hablaremos de eso. Tenemos un proyecto donde la alternativa responsable, la alternativa de escuchar, la alternativa de sentir y la alternativa de tener cabeza, de tener un proyecto coherente y una alianza de clases es el MNR. Por eso está creciendo y por eso va a seguir creciendo y como diría Raúl Salmón, por eso vamos a ganar. Agradezco al licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada el haber estado esta noche aceptando nuestra invitación para que los principales partidos puedan decir su palabra a todo el país a través de la Rueda TV y PAT. En un instante estaremos con Oscar Eid. No se vayan, por favor, de la sintonía, que continuamos con De Cerca, y ahora la palabra del Acuerdo Patriótico a través del jefe del MIR. Terminamos este programa especial de Cerca para el análisis de la elección en la voz de los jefes de las más importantes representaciones políticas, de acuerdo a la votación que han recibido, con don Oscar Eid Franco, jefe nacional en ejercicio del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En este caso, inicio también con usted, Oscar, con la misma pregunta. ¿Cuál es la evaluación que hace el Acuerdo Patriótico a través de un hombre del MIR como usted de lo que ha significado la votación que recibieron en esta elección? Bien, Carlos, la opinión ya global del acuerdo la va a emitir el general Banzer el próximo jueves, después de una reunión que tendremos en Santa Cruz. He escuchado las exposiciones con mucho cuidado. Todo el mundo ha hablado de su partido, de sus perspectivas, pero creo que han olvidado un hecho central que es superior a las temáticas, si decrecemos o no, es la gran trascendencia de este domingo 1 de diciembre, que marca un hito histórico que separa las elecciones de antes y de aquí para adelante. El gran protagonista de esto, no podemos quitar los partidos, es el ciudadano y el sistema electoral de credibilidad plena que se ha establecido. Yo diría que solo este hecho ya justifica y se pone por encima de todos nosotros. O sea que ha surgido ese nuevo partido, esa nueva forma de hacer política, donde el ciudadano concurre, vota, no es trampeado su voto, no es manipulado, los resultados los conocemos prácticamente instantáneamente. El día lunes ya no tenemos el coliseo con amanecidas, denuncias, o sea, es una cosa realmente extraordinaria. Uno siente esta frescura, esta seguridad, incluso más allá de los resultados, porcentaje más, porcentaje menos, un resultado realmente extraordinario por esta calidad de una jornada que pone una calidad muy diferente al proceso. Entonces, en primer lugar, el ciudadano me parece que es el gran protagonista. Y esto se traduce en otros hechos. Yo voy a recurrir mucho menos ya a los temas del partido, si buscamos el corazón y en búsqueda del corazón perdemos la cabeza, en fin. Por ejemplo, la semana económica, en la semana electoral, el índice de inflación es realmente extraordinario, ha sido negativo, menos 0.03. Impresionante. Ya se acabaron entonces las semanas electorales donde la propia economía se estremecía, venían dudas, desconfianzas. Hoy tenemos muy poco tiempo, pero solo este indicador te muestra lo realmente impresionante y espectacular de esta jornada del 1 de diciembre, que es mérito de todos, mérito de la oposición, mérito del gobierno, mérito de quienes concertamos este tipo de cortes.
Y creo que esta jornada ha recuperado la credibilidad en la política. Por un lado, entonces, tenemos estabilidad en lo económico, seguridad y confianza. Habrán críticas de que se hace bien, se hace mal, pero creo que en esa dirección se va por buen camino, se consolida un sistema de credibilidad en la política y se da un ordenamiento de las fuerzas políticas. Porcentaje menos, porcentaje más. El acuerdo patriótico se confirma con los datos muy precisos, otra vez como la primera fuerza electoral del país, lo va a hacer así en las ciudades, lo es así en las provincias, y en este momento ya estoy en condiciones de afirmarte, Carlos, de que no solamente vamos a reproducir nuestra votación última, sino también la vamos a acrecentar. Pero no es el propósito de ver las cosas con un triunfalismo exagerado, ni mucho menos pesimismo, sino poder detectar en este programa, que yo lo acepté muy encantado cuando me lo planteaste, más allá entonces de quién gana o quién se confronta a quién, ver el tema de fondo. ¿Qué está en juego después de este resultado? Que a nosotros nos parece de que es el rumbo nacional, por dónde va el país, es lo que tenemos que determinar a partir de ahora, más allá de los porcentajes que los podemos manejar ahora, porque creo que eso ha entrado en mesa a partir precisamente de una jornada como la del primero. Sí, el rumbo que tiene el país, abierto, te diría el 85%, consolidado y asumido ya con carácter estructural el 89%, el 93%, si puede haber una opción o alternativa que defina y afirme ese rumbo, o hay rumbo alternativo. A nuestro juicio no hay rumbo alternativo. La acumulación que viene a partir del 85 tiene que encontrar en su expresión coherente el 93, y que es lo que a nuestro juicio está un poco en juego, y que en este debate podríamos penetrar un poco más de lo que estamos queriendo decir cuando afirmamos esto. Inevitablemente, como lo he hecho con los anteriores candidatos, quiero hacer un análisis de cifras, me parece indispensable. El acuerdo patriótico tiene un comportamiento especial porque se une recién en la anterior elección, en las anteriores fue separado, de modo que estos datos van con beneficio de inventario. He sumado los datos del MIR y la ADN en las anteriores elecciones, entiendo que es simplemente referencial. En 1985, el 37.4% de los votos sumados MIR-ADN. El 87, su mejor performance, 48.50. Ambos partidos hacían casi el 50% en las elecciones municipales del 87. En 1989, en las elecciones nacionales, ambos partidos suman el 42% del electorado. Y en 1989, cuando entran unidos por primera vez, se produce una bajada muy significativa, el 29.92, o sea, el 30%. Pierden 12 puntos. Yo no comparto su punto de vista en relación a que el acuerdo vaya a mejorar su elección ahora. Y compartirá usted conmigo que aquí no podemos hablar de si antes obtuvimos 300.000, ahora 300.002, porque lo que vale son los porcentajes sobre el total de la torta nacional, porque los números de electores son muy variables como para que el término absoluto nos sirva. Y yo estimo, no sé si usted compartirá con las cifras que usted tiene, que el acuerdo patriótico llegará al 26,5%, quizás 27%, que está entre 3 y 4 puntos por debajo de su elección del 89, y está casi 25 puntos por debajo de lo que obtuvieron ambos separados en 1987. Ese es un retroceso. Los objetivos, o puedes medir el resultado de una elección en relación a los indicadores del pasado, pero sobre todo lo que hay que medir es qué se buscaba en esta elección, cuáles eran los objetivos, porque si solamente medimos la relación en relación al pasado, quedamos en el pasado. Lo importante es ver qué buscaba cada partido, cada fuerza política en esta elección municipal. A nuestro juicio, los partidos de oposición, ¿qué buscaban en la cita del 1 de diciembre? Primero, desplazar al acuerdo patriótico del primer lugar a un segundo o tercer lugar. Objetivo no logrado y no alcanzado. En segundo lugar, buscaban, al desplazar al acuerdo patriótico, descalificar la política o la concepción del modelo que lleva adelante el gobierno, que a nuestro juicio tampoco ha logrado sus efectos. Ahora, ¿qué buscaba cada uno de los partidos a ese nivel? El MNR buscaba consolidarse como cabeza plena de la oposición, pasando ya a primer lugar en la perspectiva del 93. Los datos que tenemos ya prácticamente son irrebatibles. Va a llevar al MNR del segundo al tercer lugar, con lo cual el MNR no solamente pierde la cabeza, sino muy difícilmente va a conquistar el corazón, porque es una fuerza declinante más allá de los porcentajes. El dato realmente notable es que el cuarto de la última elección municipal, si tomamos las relaciones del pasado, pasa a segundo lugar, consolidando prácticamente un alcance ya nacional. Y ese dato ya no es el voluntarismo o la subjetividad de uno, que pone que es el acuerdo patriótico
con esta segunda fuerza que pueden dirimir. Usted está haciendo otro clásico diferente al que planteaba Sánchez de Lozada. Por los datos, no simplemente porque yo quiera hacerlo. Hay un primero y hay un segundo que pueden representar la afirmación del rumbo nacional que el país tome en el 85 o un rumbo alternativo. Nosotros creemos que el país tiene que seguir, no hay otra alternativa, no hay margen al rumbo que estamos siguiendo ya en estos 7, 8 años, porque el mundo mismo encaja en esta perspectiva. Ya no es el caso ingresar en más detalles de esto, pero creo que la corriente global dominante es la que con más o menos detalles o defectos es la que está siguiendo el país y no creemos que haya alternativa a esa perspectiva. Permítame un análisis sobre lo que usted acaba de decir, porque creo que se puede tomar la información como usted la plantea, pero le podemos dar también una vuelta. Y es esta. Si bien es cierto que el acuerdo va a confirmar su primer lugar, si bien es cierto que UCS aparentemente llegará al segundo lugar y desplazará al MNR, no es menos cierto que de las 4 primeras fuerzas hay 2 que suben y 2 que bajan. Las que suben son, de una manera vertiginosa, UCS, indiscutiblemente. Y también sube el MNR, ha tenido una subida que incluso puede darle un porcentaje mayor que el que obtuvo el propio Gonzalo Sánchez de Lozada en 1989. Y las que bajan son Condepa en un pequeño porcentaje, y creo que va a bajar más, yo hablaba de un 17%, pero el resultado en provincias podría hacerle llegar a un 15%, y el acuerdo patriótico que en porcentajes ha bajado. Es decir, las tendencias son unos a subir y otros a bajar, y de acuerdo a ese análisis no estaríamos compartiendo el punto de vista que usted acaba de expresar. Pero veamos las referencias, porque bueno, lo que uno dice si no va acompañado de ejemplos no tiene toda la fuerza. Por ejemplo, en el anterior gobierno, una elección municipal a medio periodo de gobierno llevó al partido de gobierno al tercer lugar. O sea, eso fue objetivo. En este gobierno, a medio periodo, el acuerdo político de gobierno se mantiene en primer lugar. O sea, eso es muy importante. Y un otro hecho muy importante también es el hecho de que quizás si teníamos los anteriores cortes, nadie creyera que estamos en primer lugar, porque todos hubieran dicho hubo manipuleo. Esto es esencial, fundamental. Hay cortes imparciales, hay un proceso limpio y sin cuestionamiento, y el acuerdo mantiene su primer lugar. Y hay cortes imparciales, un proceso limpio, y el MNR pasa a tercer lugar. O sea, este es un hecho, me parece, muy destacable, que hay que tomarlo bastante en cuenta. Y en relación a lo que tenías tú, los porcentajes que tengo yo son muy parecidos. Nos parece que la cosa va a concluir así. Un acuerdo patriótico que mantiene 27.76% en relación al anterior gobierno, donde el partido de gobierno baja casi al 7-8%. Una pregunta simplemente de precisión. ¿Comparte usted que el acuerdo patriótico ha caído en ciudades, pero ha mantenido y en algún caso incluso ha subido en provincias? Yo diría que más capitales que ha hecho una elección en las capitales poniendo lo mejor de sus hombres, una elección de contención. Y una contención que incluso nos ha llevado a aumentar los votos. Hay toda una imagen, por ejemplo, de que en La Paz hemos bajado, disminuido. Pero el 89 obtuvimos 102.000 votos y en este momento vamos ya por los 110.000. O sea, no solamente que hemos mantenido, sino que hay un... En la ciudad de La Paz. En el departamento de La Paz. En el departamento. Y en las provincias estamos ganando. Lo cual sale también y te da otros datos muy importantes, que el acuerdo patriótico a nivel de las ciudades está ocupando el primer puesto. Y a nivel de las provincias, la Bolivia rural, también vamos a obtener el primer puesto. Tengo datos aquí muy precisos de la ciudad, de las provincias, para que podamos quizás analizarlos posteriormente con más tiempo. Aquí hay un punto también vinculado a la caída, tal como yo veo el asunto del acuerdo patriótico. En 1989, en las elecciones municipales, el acuerdo patriótico ganó en 7 departamentos: Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Tarija, Beni y Pando. Ciertamente no va a repetir ese número de departamentos, va a ganar en un número importante, probablemente no en Santa Cruz. En Cochabamba está peleando con UCS, en Potosí está peleando con UCS, en Oruro está UCS como ganador seguro en el departamento, es decir, quizás 3 departamentos, y eso es una caída significativa. Claro, individualmente pueden darse esos casos, pero finalmente, si vamos a ver en perspectiva y proyección, tienes que ver ya el resultado global. Y el resultado global indiscutiblemente sitúa al acuerdo patriótico, y no quiero, digamos, con esto poner un triunfalismo innecesario, sino precisamente poner bien las cosas desde el punto de vista de los datos específicos. Te ratifico y confirmo, y la Corte lo va a hacer en los próximos días, mantendremos el primer lugar. Y para esto, te decía antes, cuáles eran los propósitos de los otros partidos,
era desplazar al acuerdo patriótico, no lo han logrado, se está dando más bien modificaciones entre el segundo y el tercero. ¿Y cuál era el propósito del acuerdo patriótico en estas elecciones? Primero, antes del acuerdo, era ratificar, consolidar el proceso con las características que tuvo. Proceso limpio, honesto, ya no hay discusión. Creo que ese es un mérito de todos, lo tomamos también como acuerdo patriótico, era uno de los objetivos, porque entonces ya no se cuestiona, habiendo esta credibilidad en la política, en el sistema, confirmándonos como primeros con estas cortes, entonces eso refuerza muchísimo más la concepción que llevamos globalmente. El segundo propósito nuestro era el de no perder el primer lugar. Puede ser que ha habido una disminución de porcentaje, pero a los 2 años de gobierno, contar con un 27% me parece un punto de vista notable, que no solamente reafirma el acuerdo patriótico, sino sobre todo reafirma la orientación en la que va el país. O sea, esto no es tanto importante para el acuerdo patriótico, sino que hay una mayoría de ciudadanos que dicen vamos por buen camino. O sea, eso creo que es lo fundamental y que va a ser, a mi parecer, el gran tema de definición en el 93. Si seguimos este camino o hay variación del mismo. Si me permite una opinión, yo comparto su punto de vista, creo que es verdad. Creo que es cierto que un gobierno obtenga el porcentaje que ustedes están logrando es un gran éxito. Esto me parece que sería mezquino negarlo y creo que hay que destacarlo, mantener un porcentaje de votación. Pero me da la impresión de que la caída de votación, de porcentaje de votos, no va a ser espectacular, pero va a ser sostenida. Es decir, hay un mérito, pero me da la impresión de que hay un peligro. El acuerdo patriótico está bajando su votación desde 1987 significativa y sistemáticamente en pequeño porcentaje. Tienes en parte razón, Carlos, de este descenso, pero lo importante es que ya tuvimos ese descenso, ahora se ha convertido en positivo. Si bien el crecimiento que hemos logrado no es todavía notable, porque la parte social de nuestra política viene precisamente en esta fase final del gobierno a desarrollarla, pero en la parte más dura, más compleja, hay un país que le ha dicho sí a la concepción más que al acuerdo desde ese punto de vista, y además con las características de esta elección, donde el general Banzer creo que ha tenido mucho tino en dejar que sea municipal la elección. Puso los candidatos, propuso al país buscar sus votos, sus programas. En cambio, he visto que otros jefes políticos como que adelantaron el 93. En este sentido, por ejemplo, más que Capra, creo que fue Gonzalo Sánchez Lozada el candidato, por eso anda explicando una y otra situación. Y bueno, es una derrota anticipada que tiene lo que vendrá en el próximo cuadro. En este marco, la elección municipal, pues me parece que ha sido positiva globalmente para nosotros. Es un resultado, como te decía, no hay razón para llevarnos al pesimismo, a ningún triunfalismo, sino vemos que el país apuntala una cierta dirección en la que va la nación, y te diría que el 85 tiene su partida esto, el 89 tiene su naturaleza esencial, y creo que el 93 hay que reafirmar ya la proyección, donde ya no es cuestión de los partidos, sino sería la nación que legitime este camino, porque ya el ciudadano sabe que el poder está ahí, ya no está en los partidos. El nuevo partido es el Partido Ciudadano, el que surge de quien decide, porque ahora ya su voto no es trampeado, no es engañado. Entonces, el 93, el ciudadano sabe que yendo a votar, más que por un partido u otro, va a votar por el rumbo en el que va la nación. Yo creo que esa es la nueva gran definición que tenemos, el nuevo gran desafío, y creo que a estas alturas, donde uno de los jefes políticos, se tocó mucho el tema aquí, tú lo tocaste con mucha claridad y honestidad, el tema Finsa, el romper estos pactos de la verdad electoral, las nuevas reglas del juego que debiéramos ir observando, quizás eso es algo que ha empañado el proceso, el recurrir a esas normas de último momento, en lo que ya llamamos la triple estafa. No vamos a entrar en esos detalles, pero fue planteada la situación de esa manera. Primero los relocaliza, después organiza las inmobiliarias, los estafa y después les da una engañosa promesa a cambio del voto. Bueno, eso creo que va quedando atrás, ya no es el país que todos queremos y debemos construir ahora, y que me parece todo esto podría completarse con una respuesta ética en relación al tema de la primera mayoría. Ya no es asunto de conveniencia, Carlos, o sea, más allá de que convenga uno u otro, creo que completaría el proceso de que los jefes políticos podamos concertar el respetar a quien hubiera ganado donde hubiera ganado, porque antes se decía que esto no era constitucional, pero cuando hemos dado el respaldo a determinados candidatos no nos han dicho eso no es constitucional, lo recibimos, han recibido el respaldo. Entonces yo creo que se devela que el tema no es tanto si es constitucional o no,
sino que aquí hay mayorías y qué fundamento más grande para la Constitución que respetar esas mayorías. Nosotros en realidad tenemos en 3 departamentos este hecho, bueno, en Pando plenamente consolidado, hemos ganado Cochabamba, hemos ganado Potosí, incluso la situación misma de Tarija, si tú ves ahí el Acuerdo Patriótico y el FRI, que es una fuerza constitutiva del acuerdo, integrando esa votación llegamos a tener una mayoría en el departamento, aunque sí se hubiera presentado nuestro frente por fórmula separada. Pero sería muy delicado que en el grueso país se respete la primera mayoría y, por ejemplo, en Cochabamba, donde se ha ganado de manera contundente y amplia, no se lo haga. Ya serían detalles negros que queden de esta elección. Diremos que se ha ganado, no de forma contundente y amplia. Se ha ganado, sí. Se ha reducido bastante la votación y además la diferencia... Entonces sería dable que completemos el proceso, la calidad de todo esto que estamos viviendo, de esa manera que pueda garantizar un 93 aún mucho más sólido y más participativo. La pregunta que está girando y el planteamiento, estamos en un país polarizado entre neoliberalismo, y aquí vamos a entrar en polémica otra vez con Óscar, y populismo. Mira, yo creo que los dos conceptos ya no son suficientes para explicar la situación. Yo más bien ubicaría en algo que ha sido reiterativo porque soy recurrente al tema. El país está tomando un cierto rumbo, una cierta dirección. Está la democracia, está la economía de mercado, está el gran desafío de cómo articular democracia, economía de mercado y justicia social. Está el tema de la extrema pobreza, de la pobreza, cómo el mercado, gran asignador de recursos en la economía, puede ser también un asignador de justicia. Ahí está el rol del Estado, el proceso de modernización que estamos llevando, un conjunto de tareas que no pueden de la noche a la mañana cambiar. El Estado va a seguir manejando lo global de la economía, vamos a traspasar el manejo de la economía a la sociedad. Eso es lo que llamamos el rumbo del país. Pero en lo concreto, en las opciones que están en este momento en las 4 fuerzas más importantes. A nuestro juicio, incluso lo sustancial de esas fuerzas, te diría el Acuerdo Patriótico, bueno, si es que el propio jefe del MNR está, digamos, en sus dudas, en sus vaivenes, pero creo que ahí tienen una cierta matriz que está también en la concepción global, incluso te diría la propia UCS. A pesar de lo que ha dicho don Max Fernández esta noche. Sí, porque finalmente es un empresario que se está moviendo en la economía de mercado y con todas sus reglas, entonces en su momento va a tener que tomar también una definición y una opción, pero nosotros creemos de que hay que afirmar y seguir en el rumbo por el que va el país, más allá incluso del resultado. Y como estamos al medio del río, creo que hay que llegar a la otra orilla, están quemadas las naves, aún hubiera sido el resultado electoral adverso para nosotros. Yo creo que no teníamos más huida que ir para adelante, o sea, porque cambiar de rumbo creo que no hay margen, no hay alternativa, incluso algunos pueden buscar el corazón, pero si llegan al gobierno van a tener que gobernar con la cabeza, o sea, ese es el problema. Y creo que en este caso de parte nuestra se está dando nomás el ensamble de cabeza y corazón a partir de lo que ha sido el gobierno, porque en esta campaña no hemos hecho, digamos, populismo entre comillas en función de simplemente ver el tema de los votos, se ha seguido gobernando plenamente. El propio presidente ha tenido, creo, una destacada actuación, no se ha inmiscuido en la elección, no se ha complicado. Son actitudes que alguien podría decir, bueno, eso no los llevó a ganar votos, no importa, o sea, pero creo que hay un tipo de país que dio respaldo a la concepción global que se está llevando adelante, que es la que debe afirmarse, y por lo menos yo sostengo de que el país no tiene margen para cambiar esencialmente de rumbo y tenemos que seguir en esa dirección. Aparentemente, con los matices que pueda tenerse, hay diferencias de punto de vista entre el Acuerdo Patriótico y Condepa, las hay menos entre el Acuerdo Patriótico y UCS, y no las hay, salvo el enfrentamiento personal con el jefe del MNR, entre MNR y Acuerdo Patriótico. El Acuerdo Patriótico está dispuesto a pensar en un diálogo serio de concertación hacia el 93, más que para ir juntos, por supuesto sería una locura, en función de lo que pueda ser el futuro de este modelo que usted considera en juego. Mira, más allá de las actitudes que tomemos los partidos, creemos de que todos tenemos que concebir una especie de concertación en cuanto a los objetivos nacionales. En cuanto al rumbo del país, si concertamos de que ese no puede modificarse, ya no podemos partir de cero cada vez. Hay una acumulación que se ha abierto el 85, se hace esencial el 89, en fin, creo que esto ya es parte de una especie de patrimonio nacional. En ese marco creo que es posible concertar objetivos nacionales y más allá ya de la lucha política, de que cualquiera que pudiera estar en el gobierno, hay un tipo de país, un rumbo del país que ya no puede ser cambiado a capricho de un simple cambio de gobierno. O sea, desde ese punto de vista creo que hay bastante amplitud, porque estamos convencidos de que
no hay margen de cambio y tenemos que vivir ya el mundo de los consensos. Se terminó el mundo de la hegemonía, ya nadie puede controlar todo. Se ha terminado también un poquito el mundo del dramatismo. Desde el comienzo el jefe del MNR, por ejemplo, asumimos el gobierno y decía estos no van a deshacer el país. Después nos habla del esquema de la hiperinflación. Después nos dice aquí nadie va a ir a votar, hay que postergar la fecha de inscripciones y la gente va y se inscribe. Después dice habrá fraude y en este momento, Carlos, hay una sola mesa anulada en el país, una sola, es increíble, es en Sucre y por las reformas que hemos hecho, incluso se va a repetir la elección ahí. Entonces una elección, entonces ya no da más ir prediciendo, digamos, catástrofes, ya ni hegemonismo ni catastrofismo, sino creo que el país está marchando adecuadamente y con ese gran protagonista que es el ciudadano, que en este momento debe sentir una tranquilidad y una confianza, porque ahora él es quien decide y solamente los partidos proponemos. Una última pregunta. Por lo que usted me ha expuesto a lo largo de esta noche, ¿le preocupan más las críticas del jefe del MNR que las del jefe de Condepa o las del jefe de UCS? Porque los tres han criticado el acuerdo patriótico, pero usted solo se ha referido a uno de ellos. Bueno, en realidad las primeras críticas incluso pueden ser muy tomadas en cuenta, pero las últimas están más vinculadas a una cierta obsesión que salen de las reglas de esto del pacto de la verdad electoral, que me parece es algo esencial para que todos podamos consolidar este proceso que vamos llevando adelante. Además, el tercer elemento de críticas tiene una intencionalidad política que sin entrar en un conflicto, creo que una sana forma de polemizar hay que responderlas adecuadamente. Algún momento incluso yo había llamado los 3 desatinos de ese jefe político. El primero, romper el pacto por la democracia. El segundo, pedir la anulación de las elecciones. Y el tercer desatino, esta temática con Finsa, que una gente que vive una tragedia tan grande. Y me atreví a decir algún rato, con todo el respeto del caso, que esos desatinos le hacen daño no solamente a los partidos, sino al sistema político en su conjunto, y no sería descabellado pensar que el doctor Paz debiera reasumir la jefatura del MNR. Alguna gente no observó esto, pero en definitiva son formas también de decir y de exponer cosas en un ambiente que es sano, máxima, hay polémica, pero creo que avanzamos todos en conjunto y sobre todo ese ciudadano que ha consolidado el sistema el pasado 1 de diciembre. Llegamos al final de este programa especial que tuvo un formato diferente, pero que creo que valió la pena hacerlo en este formato para evitar lo que hubiese sido un simple show circense más que un programa de esclarecimiento. Han habido críticas, han habido opiniones duras en algún caso, pero el amigo televidente ha podido escuchar con tranquilidad a 4 jefes políticos sin la presión de la polémica y el debate. Esa era la intención de este programa y creo que ha logrado su objetivo porque el amigo televidente puede hacer un juicio más tranquilo, más razonado de lo que cada fuerza política propone y de cómo cada fuerza política ha visto el desarrollo electoral. Quiero agradecer muy especialmente la confianza que nuevamente han depositado en el programa de cerca los 4 jefes políticos invitados, porque esto implica el tener rápidamente una respuesta a una convocatoria que no es fácil en un momento en el que todavía los resultados son preliminares, aunque como bien decían todos ellos, los medios de comunicación y la tecnología y las cortes transparentes y la honestidad con que se está manejando el proceso nos permiten hablar de cifras sin dudas, es decir, las proyecciones no van a cambiar porque aquí nos están anulando votos. Una sola mesa, lo decía Oscar Eid, es un ejemplo de ello y debemos congratularnos por ello. Agradecer muy especialmente a Carlos Palenque, a Max Fernández, a Gonzalo Sánchez de Lozada, a Oscar Eid Franco por haber estado aquí esta noche. Como siempre a ustedes por habernos seguido y esperamos haber contribuido a una mejor visión analítica del 1 de diciembre del 91. Gracias y buenas noches. La creatividad.